Hola, hola, buen día. No se oye, no se escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Luis Garzajot. Les doy la bienvenida a esta charla del día de hoy, que estamos a 8, si no estoy mal. Ya perdí la cuenta, pero bueno, estamos en julio de 2020, eso sí recuerdo. Y bienvenidos todos a esta sesión de Entrecanos. El tema de hoy es mis olvidos son normales o empiezo a preocuparme, y esto creo que a todos nos sucede en cualquier edad, pero hay momentos en que pensamos que es peor, que es más avanzado, que ya estamos teniendo por ahí algún principio de Alzheimer o yo qué sé, y nos preocupamos, y este tema va a ser abordado por una persona que es especialista en eso, y les voy a platicar sobre Carolina Soldavila. Ella es, buenos días, Caro, ya te vi por ahí conectada, ahorita te activamos el micrófono. Ella es licenciada en terapia ocupacional, tiene un currículum bastante amplio porque es licenciada también tiene una diplomatura en atención gerontológica integral, un título de psicodramatista, que eso luego me vas a explicar qué cosa es, porque suena así como que, bueno, mejor lo platicas tú, ¿no? Seminarios, en fin, un montón de cosas, talleres, es conferencista, en fin, creo que ella se presentará sola por su trabajo y por lo que hace. Fue una muy grata experiencia encontrarla. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida a este foro. En este momento te cedo el micrófono, Caro. Es todo tuyo. Adelante y bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por estar, gracias por invitarme. Bueno, sí, justamente la idea de esta charla es poder minimizar las ansiedades que genera, como vos decías, por ahí el olvido, genera ansiedades, temores, preocupaciones, que bueno, creo que con la educación, la psicoeducación, como le decimos nosotros a esto, favorece que las personas puedan tener herramientas para como autoevaluarse y poder decidir si es necesario consultar o no más rápido o más tarde al neurólogo o al neuropsicólogo, ¿no? Sí. Así que bueno, el psicodrama es una técnica, lo utilizan mucho los psicólogos, favorece la elaboración se usan escenas tenidas, escenas vividas de los participantes, se usa toda una técnica que permite que se evoquen esas escenas que a veces son traumáticas, y por medio de técnicas donde se utiliza la dramatización, como que se actúa, se vuelve a generar la escena en el grupo donde se trabaja, se vuelve a generar la escena como para reproducir ese instante donde se produjo el trauma o ese recuerdo angustiante, y de alguna manera se reelabora el hecho, y eso es terapéutico. Entonces se utiliza como la dramatización, tiene todo como una técnica específica de diferentes intervenciones que hace, que coordina y permite que los participantes vayan liberando emociones, y es terapéutico, es transformador. Lo que yo sí utilizo en todo lo que son mis talleres son lo que yo aprendí de todo lo que es en las dinámicas grupales. A mí me fue muy enriquecedor hacer esa formación para utilizar determinadas técnicas dentro de lo que son mis talleres. La verdad que lo recomiendo. Todos los profesionales que quieran hacer psicodrama es excelente como técnica para todo, para manejo grupal y para saber ese tipo de intervenciones que favorecen como elaboración de emociones y de recuerdos, ¿sí? Bien, gracias, Carlos. Bueno, cuando vos digas, arranco ¿Ya? con el Power, ¿te parece? Por favor, bueno, por favor. Bueno, saludo a todos, acá desde Mar del Plata, Argentina. Voy a compartir la pantalla y voy a compartir esto, que es el PowerPoint acá. Hago, mientras tanto, la observación de que estamos transmitiendo por Zoom y también por Facebook Live, y nos pueden hacer preguntas. Yo se las haré por escrito, como en anteriores ocasiones. Yo se las haré, las transmitiré a Caro,
y dará ella respuesta al final de la sesión, si me permite. Entonces, adelante, los invito a preguntar. Yo empiezo a hablar y vos después me traducís las preguntas, Sí. las ves vos. Bueno, arrancamos. El tema es así, lo llamamos junto con Luis, mis olvidos son normales o empiezo a preocuparme, como un disparador para llamar justamente la atención a los que están cursando estas situaciones que son inquietantes. Y como decía al principio, me parece que es una muy buena oportunidad para que se liberen esas dudas y uno pueda clarificar. Entonces, vamos a hablar un poco sobre, no sé por qué no me mueve, ahí está. Ahí está. El envejecimiento cerebral. ¿Qué pasa cuando uno va creciendo en edad, diríamos, y van surgiendo diferentes cambios a nivel físico, biológico, a nivel social, a nivel laboral, a nivel emocional? Hay un montón de cambios que suceden. Nosotros hoy nos vamos a detener a nivel biológico. Entre todos los cambios que hay, se encuentra el envejecimiento cerebral. ¿Qué hay? Un envejecimiento cerebral que es normal, no me funciona, a ver, ahí está, que se llama declinación, que es el envejecimiento funcional normal, cerebral normal. Está asociado con los cambios propios del envejecimiento. Entonces, uno, por ejemplo, yo hice una línea ahí, la línea superior sería como el rendimiento habitual de la persona, ¿no? Y comienzan, después de los 35 o 40 años, que es el punto máximo de rendimiento cognitivo, se empiezan a ver algunos cambios en relación al rendimiento personal anterior. Pero ese cambio es paulatino, es gradual, se van dando generalmente de manera estable en el tiempo, ¿sí? Y la persona continúa teniendo su independencia en lo cotidiano y, por ejemplo, son los olvidos donde nosotros, por medio de una estrategia o una técnica, podemos después recuperar esa información. A diferencia de lo que sería un deterioro cognitivo, que es el envejecimiento patológico. En el envejecimiento patológico, yo hice una línea, ¿ven? Como si fuera una línea horizontal, se asemeja al rendimiento habitual de un adulto joven, que con el tiempo es adulto mayor y hace un cambio abrupto, esa línea en vertical, significa que el cambio de su conducta o de sus hábitos ha sido totalmente llamativo, ¿no? Podríamos decirlo. Son muy notorios y van empeorando en lo sucesivo con el tiempo. Ahí hay una gran diferencia con lo que se pasa en el envejecimiento normal, porque la persona va perdiendo la independencia en las actividades cotidianas. Nosotros los terapistas trabajamos mucho con lo que son actividades de la vida diaria, que son, por ejemplo, la alimentación, poder realizar la comida, alimentarse, bañarse, bueno, higienizarse, y otras actividades que son un poquito más complejas, como utilizar el teléfono, realizar las compras, manejar el dinero. En el deterioro se van perdiendo esas habilidades y la persona necesita asistencia, ¿sí? Y se vuelve semidependiente o dependiente. Entonces, en el día de hoy, haciendo esta marcada diferencia, vamos a detenernos y a explayarnos también en lo que es la declinación, el envejecimiento normal. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy son ejemplos de envejecimiento normal. ¿Y qué es un envejecimiento normal? ¿Qué es un olvido benigno? Es la declinación cognitiva asociada a la edad. Justamente se define así. Es la alteración de la memoria que se asocia por los mismos cambios que se provocan con el envejecimiento a nivel cognitivo, ¿no? Y es como lo hablábamos antes, que la curva digamos, baja, pero en un nivel, de una manera muy progresiva y lenta, ¿sí? Entonces, es una declinación de cualquiera de las funciones, no solamente la memoria. Uno habla de la memoria como única función, generalmente, pero en realidad hay un montón que ahora las vamos a ir viendo, ¿sí? Y la persona, lo significativo es que un adulto, sería con olvidos benignos, no pierde la independencia, hace sus compras, ¿ves? Por ejemplo, ahí yo puse una imagen que es significativa, es una persona que sale a hacer las compras, tal vez se olvida que va a comprar,
pero va y las realiza independientemente, ¿sí? Ahora las vamos a ir detallando. ¿Por qué se dan estos olvidos y declinación? Porque hay cambios a nivel cognitivo, ¿sí? Los adultos mayores, uno de los cambios que se están surgiendo es la disminución de las capacidades sensoriales. Esto es un dato que lo sabemos, imagino que todos, ¿no? La agudeza, la capacidad perceptiva, ¿sí? La agudeza a nivel visual, la agudeza a nivel auditivo. Muchos después deben acudir al otorrino para un audífono, o bueno, compensar con lentes, pero también algunos disminuyen a nivel olfatorio, táctil, a nivel de la sensibilidad profunda, que son todos los sentidos, es el medio por el cual nosotros nos conectamos con el mundo externo, ¿sí? Entonces, es un dato importante que vaya disminuyendo lo sensorial. Otra de las funciones que disminuye es la atención. Entonces, ¿qué tipo de atención? Tenemos la atención que es dividida y la sostenida. Ahí puse una imagen de una señora leyendo un libro que requiere atención sostenida, ¿sí? Hay como un agotamiento, ¿sí? Y las personas no pueden sostener mucho tiempo el nivel de atención. Entonces, y a su vez, la atención dividida, que es para, por ejemplo, hacer acciones simultáneas, también se ve disminuida. Algo significativo es que lo que pasa es que disminuye la posibilidad de inhibir información irrelevante. Cuando uno se concentra en algo y pone el foco de atención, lo que hace es inhibir y desatender el resto de las cosas para poder focalizar y hacer como si fuera una linterna encendida sobre lo que uno quiere prestar atención, ¿sí? El resto está oscuro, podríamos decir, si hacemos una analogía. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir esa capacidad de focalizar, es como si la luz fuera tenue en todo. Entonces todo puede llamar mi atención y no puedo dirigir la atención voluntariamente a los datos que yo quiero atender. Y si nos disminuye el nivel de atención y nos disminuye el nivel de percepción, como son las dos estructuras básicas para el proceso de memorización, porque el proceso de memorización tiene el momento de ingresar el dato, que sería en base a la percepción y a la atención, el momento de sostener el dato, ¿sí? Que sería mantener el dato en la memoria, y el momento de recuperar. Esas son las tres fases del proceso de memorización. Que ingrese el dato, que se mantenga y se recupere. Para que ingrese el dato, es importante estas dos funciones que son básicas. Y si nos fallan estas dos funciones, ¿qué va a pasar? Nos disminuye el nivel de memoria, ¿sí? Es por eso que disminuye el nivel de memoria en una persona sana, porque hay disminución de la posibilidad de ingresar el dato. Entonces, ¿qué pasa? En una persona con olvidos acordes, disminuyen la memoria de largo plazo episódica. ¿De qué hablamos cuando es una memoria episódica? Son episodios, hechos vividos. Pero, a diferencia de otros casos, la falla en una memoria de una persona con un envejecimiento normal, no se olvida situaciones que ha vivido, por ejemplo, su casamiento, el nacimiento de su hijo. Esas cosas se sostienen. Lo que se olvida es qué comí ayer, a dónde fui ayer a la tarde o a la semana, o sea, datos que por ahí son de corto tiempo, pero no son relevantes, ¿sí? La memoria, o sea, cuando el dato es irrelevante, es factible que uno lo pueda olvidar, ¿sí? En este caso, es lo que pasa con la memoria episódica. La memoria de trabajo disminuye. ¿Cuál es la memoria de trabajo? La que utilizamos para hacer cualquier actividad que nos necesite manipular el dato. Por ejemplo, retener un teléfono y digitarlo. Por ejemplo, mantener una conversación o un dictado, o ¿sí? Todo lo que necesite yo, que el dato se mantenga online, se dice, que yo lo mantenga en la mente mientras opero con él, hacer un cálculo, requiere de esa memoria, ¿sí? Entonces, hay disminución de ese tipo de memoria y que es justamente la que después nos va a permitir que el dato pase a corto plazo y a largo plazo. Entonces, si falla esta, es factible que también nos falle la memoria a largo plazo. Entonces,
También, ¿saben cuál falla? Que ahora lo vamos a ver con ejemplos. Se llama memoria prospectiva. Es la memoria de las actividades que yo tengo que hacer más adelante. Se dice que es la memoria de acordarme de acordar. Entonces, por ejemplo, me tengo que acordar de que antes de salir tengo que agarrar el documento, ¿no? Ese que ahora, en este momento, que acá en Argentina son las 12 del mediodía, y digo, antes de salir a la 1, me tengo que acordar de agarrar el documento. Esa memoria es la que empieza a disminuir. Y por eso son los ejemplos de los olvidos que vamos a decir más adelante, ¿sí? Y, ¿qué pasa con los adultos mayores? Tal vez estos mismos olvidos, como habíamos hablado que la declinación surge a partir, en relación a uno mismo, comparando, por ejemplo, yo que ahora tengo 40 años en relación a mis 35, seguramente tengo más episodios de fallas de atención o de memoria de corto plazo que a los 35, y así me sucederá a los 50 en relación a ahora y a los 60 en relación a los 50. Pero, ¿qué pasa con los adultos jóvenes en relación a los adultos mayores? Lo que pasa es la autopercepción que genera el olvido. O sea, el adulto mayor percibe el olvido como una amenaza, como un temor excesivo a la demencia, porque hay un prejuicio en relación a esto, al adulto mayor y la enfermedad, que gracias a Dios se está erradicando con todas las campañas y el cambio de paradigma, donde el adulto mayor empieza a ya como una visión general, de verse como un adulto con las posibilidades, con las funcionalidades, con todas las capacidades que tiene, y empieza a disminuir esa mirada médica del adulto mayor, donde solo se centraba la atención en las fallas, en las pérdidas realmente físicas, ¿no? Entonces, ese paradigma igualmente quedó como en una idea general en los adultos mayores y también en la población más joven. Entonces, lo que pasa es que el adulto mayor tiene el mismo olvido que el adulto joven, tal vez tiene el mismo olvido que su hijo, pero lo asume con mayor temor y con mayor angustia. Y esa misma angustia es la que genera después, posteriormente, mayor olvido, porque la emoción se relaciona íntimamente con la capacidad de memorización. Están íntimamente ligadas lo emocional con el funcionamiento cognitivo. ¿Sí? Me paran cualquier cosa, ¿sí? Que voy a tomar agua porque estoy hablando mucho. ¿Va bien, Luis? Adelante, adelante, güey. Muy bien. Ya nos dice Luz Patricia en el Facebook Live que muy interesante. Rose Soriano se integró. En fin, ahí va caminando esto. Adelante, Bueno, por favor. muy bien. Bueno, entonces, otro tipo de declinación en los adultos mayores sanos es la disminución de la velocidad del procesamiento de la información. Así como disminuye, por ejemplo, que tal vez lo notan, es la disminución en la velocidad de reacción física en lo motriz, también disminuye y se enlentece el proceso de, diríamos, de elaboración de un dato, de comprensión de una consigna, de cálculo, ¿sí? Se enlentece en relación a lo habitual para él mismo, ¿sí? Hay un cambio en ese tiempo, en el ritmo del proceso de elaboración de los datos. Otros, disminución de la velocidad de búsqueda de palabras. Esto es, hay más lentitud en el acceso a la palabra, pero no es que la palabra se pierde. Está, y tal vez me cueste un poquito acceder a la palabra, pero con una ayuda logro acceder. Por ahí ahora no, pero más adelante o mañana o a la noche me la acuerdo, ¿sí? O alguien me da una pista y yo la saco, ¿sí? Distinto es no tener la palabra, como es en el caso, se diría de una demencia. Acá está el dibujo. Bien. Otro. Dificultad para manipular imágenes mentales. Bueno, es esto, de lo que hablábamos hoy, es parte de lo que es la memoria de trabajo, y utiliza la imagen, ¿no? Como también se ve la disminución a nivel del ritmo, de la velocidad, del procesamiento de la información, en la capacidad de abstracción y en la resolución de problemas y en la flexibilidad mental, que es esta capacidad también adaptativa, ¿no? El mismo dato yo siempre lo resolví así y me cuesta cambiar el modo de resolverlo porque tengo que usar otras vías de resolución del conflicto, ¿sí? Y a veces hay rigidez y eso es lo que dificulta
que se resuelva más rápidamente. Pero algo muy bueno, por eso puse un like acá, que es esto, son cosas positivas que en el adulto mayor se mantienen y se conservan los conocimientos, las experiencias afianzadas, la información sobreaprendida. ¿Cuál es la sobreaprendida? Por ejemplo, una persona que siempre, es carpintero, que ya se jubiló, pero esa información la tiene súper manejada, ¿sí? Y se desarrollan las áreas cerebrales del área, de las funciones que haya desempeñado en su vida. Es muy evidente cuando yo en los talleres de memoria, que justamente estimulo todas las funciones, hay personas que los ejercicios de manipulación de objetos, donde tenemos que construir cosas, que son generalmente desafiantes, los hacen, y yo me quedo sorprendida de la rapidez con lo que lo hacen, a diferencia del ritmo de la mayoría. Y entonces, ¿qué hago? Les pregunto, ¿de qué trabajaste? Por ahí, si no recuerdo el dato, o si es una persona nueva, y generalmente se relacionan con el haber tenido experiencias reiteradas en actividades por el estilo. Qué sé yo, acomodadora de cajas en algún lugar. O que trabajaba en una casa donde vendían ropa y tenían que guardar todo, ¿sí? Entonces, esas habilidades se aprenden y se mantienen, más si fueron sumamente ejercitadas. Y otra cosa que es hermoso decir, es que hay aprendizajes, porque muchos consideran que no. Y en realidad hay aprendizajes toda la vida, hay capacidad plástica del cerebro de modificarse, de reconstituirse, de generar nuevas neuronas, de constituir la sinapsis, de hacer nuevas conexiones, y que eso hace que cambie, ¿sí? Y el aprendizaje es cotidiano y es para toda la vida, ¿sí? Todo esto en el adulto mayor sano. Entonces, algo importante es que todos estos cambios que suceden en el adulto mayor sano son estables en el tiempo, ¿sí? Las dificultades, como decíamos, recuerden ese gráfico, yo arranqué con ese gráfico de la curva y del escalón. La curva es esto, son dificultades que con el tiempo se van dando, pero son progresivas y paulatinas. Tampoco hay episodios de desorientación espacial ni temporal. Por ejemplo, una persona sana no pasa que esté en un lugar donde conoce extremadamente y se pierda, o vaya a hacer una compra y se desoriente, o desconozca a algún familiar, o crea que está en otro año que no sea este, ¿sí? Puede pasar que no sepamos si es 7 u 8, pero no tendría que pasar que crea que estoy en 1970, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Y después, esta, que es importante recalcar, porque mantiene el nivel de independencia. Puede tener olvidos que son pasajeros, puede perderse en el día si está en el día o el otro, pero no puede perder independencia. Ese es un gran signo que diferencia un caso del otro. Y voy a pasar ahora, si hay dudas. No, todavía no. Bien. No. Voy a pasar ahora a algo que está buenísimo, explicando todo esto de cuáles son los cambios que suceden en el adulto mayor. Bueno, ¿cuál es el ejemplo concreto de estos olvidos? ¿Sí? Y ahí vamos a decirlos. Pero hay algo que es una alarma. La alarma, el signo de admiración, es que tenemos que prestar atención a la frecuencia y la intensidad con la que aparecen, ¿sí? Por ahí, puedo irme a hacer las compras y tener que frenarme un segundo para saber por dónde volver, ¿sí? Pero tranquilamente, no estoy perdida, no estoy desorientada. Por ahí me despisto un segundo y después me oriento y vuelvo, ¿sí? Eso es una cosa.
Pero si salí 2 veces y las 2 veces me perdí y no supe volver y tuve que pedirle a un vecino que me diga dónde volver, eso es otra intensidad del olvido, ¿sí? Entonces, vamos al primero, que se relaciona con esto, con la lentitud que hablábamos hoy del acceso a la palabra. Tener la palabra en la punta de la lengua. Seguramente si yo les pido ahora que levanten la mano, la mayoría van a levantar la mano, incluso yo voy a levantar la mano, porque es un olvido que es frecuente. Es frecuente en la mayoría de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da en la mayor cantidad. Seguramente las palabras olvidadas son las palabras que son de menor frecuencia de uso. Son palabras que no estamos tan acostumbrados a decir y al momento que la queremos nombrar y yo no me sale, y no me sale, y no me sale, pero hay algo significativo, que es que yo sé con qué letra empieza, o puedo intuir, o saber cómo termina, o más o menos cómo rima, o algo de ese estilo sé. Entonces, ¿qué pasa? Como yo siento que la tengo en la punta de la lengua, porque siento que la estoy por decir, pero no me sale, ¿qué pasa? Me aumenta la ansiedad. Me aumenta la ansiedad y digo, ya me tiene que salir, ya me tiene que salir, y no me sale, y más ansioso me pongo, ¿y qué pasa? La ansiedad afecta negativamente digamos, al funcionamiento cerebral. Y entonces termino olvidándola más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una palabra o algún dato es muy poco frecuente que lo usemos, queda como arrinconado y haciendo un paralelismo con no sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos altillo acá, algunos le dicen, ¿cómo le dicen? Un lugar donde guardan cosas. Un ático. Un cajón, un Como si archivo. fuera un archivo, como si fuera en un archivo o si fuera en un salón donde ustedes guardan cosas. El cajón de los olvidos. Eso pasa. Pasa que yo guardo cosas, guardo cajas, y acá tengo una caja de esto, una caja del otro, y me voy. Y después, un día que vuelvo, digo, ay, mirá lo que tenía acá, no me acordaba que lo tenía, porque es muy poco frecuente que yo lo vea. Cuanto más lejos está ese dato o esa caja, digamos, de la frecuencia que yo la veo, más tardo en acceder al recuerdo de que está. Entonces, ¿qué quiere decir? Si las palabras las uso muy poco frecuentemente, el cerebro es justamente, es tan inteligente cómo está armado toda la estructura, que si lo uso poco, ¿para qué lo quiero? Es como que, como cuando uno ordena y regala lo que no usa. Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Para qué quiero seguir sosteniendo el recuerdo de esta palabra que lo dice una vez al año, 2 veces al año? Algo así, ¿sí? Es como, estoy haciendo una analogía, ¿no? Como para que se entienda por qué uno tiene la palabra en la punta de la lengua, no le sale y la siente que le está por decir, porque la ha usado, pero no es frecuente. Entonces, la diferencia está, esta palabra más tarde sale, ¿sí? Cuando uno se relaja, o cuando uno, al otro día. Y lo que se dice es que también es el factor emocional lo que interfiere en el proceso de acceso a la palabra. Entonces, lo mejor que hay que hacer es decir, bueno, ya me va a salir y minimizar el hecho, ¿sí? Es un buen consejo. O sea, no me está saliendo la palabra, bueno, ya me va a salir. Seguramente después salga. ¿Sí? Otra dificultad, si les pido levantar la mano, la mayoría vamos a levantar la mano con este olvido, es la dificultad de recordar nombres propios. Los nombres propios tienen la misma característica en el olvido, en este caso, que el de la palabra en la punta de la lengua, porque generalmente los olvidos que suceden con los nombres no son el nombre del esposo, o el nombre del hijo, o del primo. Son nombres de algún cantante, o de algún famoso, son nombres que no estoy muy habituado a decir. Entonces, pasa lo mismo, ¿sí? También, alguna de las causas es porque en el momento de incorporar el dato o el nombre, no hemos hecho correctas técnicas de memoria, diríamos, ¿sí?
o no se han asociado bien, o no se han repasado el dato, o no se han hecho, bueno, justamente ya lo dije las asociaciones, pero no se ha afianzado, no se ha repetido la suficiente cantidad de veces como para que ese dato de ese nombre nos quede guardado y almacenado. Entonces, esa es la diferencia. Uno, en un olvido benigno, no olvida nombres significativos para sí, sino son olvidos que tampoco son muy relevantes, ¿no? Y que justamente por ahí con alguna ayuda o con algún, se dice a veces, el recurso del abecedario, el recurso alfabético, se dice el abecedario y dice, ay, empieza con tal letra este nombre, ¿no? Y yo lo reconozco que estoy cerca de sacarlo, ¿no? Es algo similar a lo que pasa con los olvidos de la punta de la lengua. A ver, otro ejemplo. ¿Qué te estaba diciendo? ¿No? Perder el hilo de la conversación. O, ¿qué acabo de leer? O, ¿qué me dijo el doctor? Son todos ejemplos de casos donde lo que se afecta es esta memoria del momento presente. Yo miro para el costado porque te veo ahí, Luis, pero tengo que mirar para adelante. No, está bien. Lo que se afecta es la memoria de la hora, ¿no? Yo estoy hablando y por ahí digo, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, ¿saben lo que pasa en esos casos? Lo que está pasando es la interferencia, es una falla en la nivel atencional. Esta atención sostenida, que decíamos que se debilita, afecta en estos casos. Yo estoy hablando y algo de lo que vos estás diciendo o te estoy escuchando hace que en mí derive un pensamiento paralelo. Entonces vos me estás hablando de lo que cocinaste y me estás hablando de que pusiste cebolla y yo enseguida, para mí la cebolla me hace pensar en otra cosa y empiezo a pensar sin darme cuenta, ¿no? Porque ese es lo significativo, que no me doy cuenta que mi pensamiento se derivó en otro curso de pensamientos. Entonces empiezo a pensar que tengo que ir a comprar cebolla, que no compré, que está cerrado ahora la verdulería, no sé, deliro así, como empiezo derivo mi pensamiento en otras cosas que me sacan del foco que estamos hablando. Entonces, eso es una alta sucesión de pensamientos. A veces se da por ansiedad. Lo mismo sucede con ¿qué me dijo el doctor? A veces vamos al doctor, le hacemos la pregunta, el doctor nos está respondiendo, y lo que menos estamos haciendo es escuchar al doctor, porque estamos pensando en la próxima pregunta, porque es algo preocupante para nosotros. Entonces, termina de contestarnos lo que le preguntamos primero del dolor de rodilla, por ejemplo, y yo como estaba pensando que le tengo que decir que no duermo bien, cuando terminó de hablar, en realidad yo tengo mi pregunta para hacerle, pero en realidad el dato que me estaban dando nunca ingresó. ¿Ven la diferencia? No es que tengo falla de memoria, es que no entra el dato porque no estoy atendiendo, no estoy percibiendo. Por más que él hable y ingresa la información, o sea, ingresa el sonido, no estoy atendiendo al sonido, a las palabras y al contenido de esas palabras. Estoy escuchando, pero en realidad mi atención está en mi pensamiento. Ven que hay una gran diferencia en que no es que me olvidé lo que dijo, nunca ingresó la información. Entonces, si yo no tengo nada para recordar, o sea, nada que ingresó, nada voy a tener para recordar. Por eso es importante, que siempre se sugiere que cualquier persona, ¿no? Cuando va al doctor, lleve anotado sus preguntas para bajar el nivel de ansiedad ante la respuesta del médico. Es más, muchas veces yo recomiendo, bueno, decir, pregunto una cosa, el doctor me contesta, y yo digo, discúlpeme un segundo, anoto un par de palabras claves que para mí me ayuden después a tomar el hilo de todo lo que él me contó, ¿sí? Entonces, son técnicas que se llaman ayudas externas, pero son muy apropiadas para bajar el nivel de ansiedad y que mi atención pueda estar presente en esto que me está diciendo el doctor. Después, quito ese foco de atención, lo pongo en la otra pregunta, la vuelvo a preguntar y así ir de uno en uno, siendo una atención plena en cada instante. Eso permite que el dato ingrese y yo lo pueda después retomar.
Y otro, el que acabo de leer, es similar al que te estaba diciendo yo. Estoy leyendo una novela y hay una palabra que deriva mi pensamiento en otra dirección. El resto yo lo sigo leyendo, en realidad creo que lo sigo leyendo, pero en realidad, como es un automatismo, yo leo por automatismo, no leo, no me es ningún esfuerzo leer, porque ya lo tengo incorporado en una memoria de procedimiento, que no me requiere esfuerzo, que no requiere atención. Entonces yo creo que sigo leyendo, en realidad mi pensamiento, desde la mitad de la hoja para abajo, está pensando otra cosa. Entonces yo creo que en realidad dejé de prestar, que no recuerdo, y en realidad es que de la mitad para abajo no atendí, y no hay dato que pueda recordar porque no ingresó. Entonces, en esos casos, muchas veces también pasa que se pierde el hilo de la conexión. Por ejemplo, tengo alumnas que leen novelas, y me dicen, mira, Caro, me confundo este dato con, a ver, no sé quién es, Marcela, que es la hermana de... Y bueno, hacete como un señalador, y ahí vas anotando los datos de los nombres de las personas que vas leyendo, y cuando te aparezca el nombre nuevamente, es una ayuda tener escrito el tipo de vínculo que tiene dentro de la novela, ¿no? Y te permite continuar el hilo sin preocuparte, sin volver para atrás y tener que repasar. Y ayuda como a fluir más en el tiempo de lectura, ¿no? Bien, pasamos a otro ejemplo. Ejemplo, si yo les pregunto este ejemplo, ¿no? ¿Qué venía a buscar acá? Es, seguramente todos vamos a levantar la mano porque nos pasa en algún momento, y habla más o menos de lo mismo, son las mismas causas, porque la base, ya les voy a mostrar cuáles son las causas de que generan el olvido, pero son más o menos las mismas causas. Yo estoy generando, estoy cortando, por ejemplo, algo, estoy realizando una actividad y necesito ir a buscar un objeto. Cuando voy, otra vez pasa de que me distraigo con alguna cosa que pasa en el medio y otra vez mi pensamiento se deriva. Y cuando llego al lugar, como yo camino por automatismo, lo que pasa es que llego al lugar y no recuerdo qué, pero es porque me distraje, ¿sí? Luis, hay algunos audios abiertos. Ya le estoy pidiendo a Emiliano que los apague para que no te interfieran. Sí, ya lo estoy haciendo, gracias. No, porque me está pasando justo eso, que me pongo a pensar otra cosa y no voy a poder saber qué decir. Tal cual, sí. Bueno, otro, ¿qué era lo que tenía que comprar? ¿No? Llego al mercado y no sé, o compro algunas cosas y las otras me las olvido, ¿sí? Y muchos me preguntan si es importante, o si estoy haciendo trampa o no, haciéndome una lista antes de ir a comprar. Lo que yo siempre digo es que no, porque las ayudas externas, que son escribir, anotar, una agenda, son todas ayudas para la memoria. No es que suplantan la memoria, sino acompañan al proceso de memorizar. Son algún dato que a mí me permite continuar con el resto de lo que tengo que acordarme, ¿no? Es como una palabra clave. Y cuando uno hace el ejercicio de hacer un listado de cosas de comprar, también hace un ejercicio de, por ejemplo, de pensar qué cosas le faltan, de escribirlas a las cosas. Entonces ya está haciendo un ejercicio motriz que también se graba en una memoria motriz. Y estoy haciendo un ejercicio también puede ser de visualización del lugar donde voy a ir a comprar, entonces me puedo estar visualizando dónde agarrar las cosas. Todo eso es un proceso de elaboración, de manejo, de manipular el dato que yo tengo que buscar. Entonces, cuando yo llego, por más que me haya olvidado el listado en casa, porque muchas veces pasa, cuando llegue al mercado, me va a pasar que me voy a acordar el orden en que hice la lista, o me voy a acordar cierta cuestión significativa, qué estaba diciendo cuando yo estaba escribiendo, o qué pasó.
en la circunstancia donde yo estaba escribiendo eso. Entonces son todas cosas que van a ayudar y favorecer mi recuerdo, ¿sí? Entonces no está compensando. Y bueno, por ahí yo lo que también recomiendo es, lo que pueden hacer es hacer la compra, cuando terminan de comprar, sacar la lista y cotejar. Eso sí es un estímulo, ¿sí? Eso estimula. Pero usar el recurso de la escritura no es trampa, podríamos decir. Se recomienda, cuando uno dice qué venía a buscar acá, aumentar el nivel de atención y de estado presente en el momento en el que uno hace las cosas. Se recomienda aumentar el nivel, por ejemplo, esto de la memoria prospectiva, que decíamos que es la que está fallando también, yo imaginarme que estoy agarrando ese objeto, usar las visualizaciones. El cerebro y la memoria se basan mucho en lo que son las imágenes visuales, sensoriales, las emociones y la repetición. Entonces, si yo me imagino yendo a buscar a la heladera lo que necesito, si hago un segundo de concentrarme y verme abriendo la heladera y sacando eso, lo más probable es que por más que se me haya cruzado el gato yendo a la heladera, ¿sí? Abra la heladera y aunque mi pensamiento se haya derivado, cuando abra la heladera, si yo logré visualizarme haciéndolo, tenga la sensación de lo que tengo que hacer, que es abrir y buscar ese objeto o lo que necesito, ¿sí? Entonces, el uso de imágenes visuales es muy importante y muy efectivo a la hora de memorizar. ¿Sí? Proyectarse haciendo las cosas. Bien, algo te tenía que avisar, es ese típico olvido de que necesito hacer un aviso, me llaman por teléfono, me dice avisarle a tal persona que tiene que hacer tal cosa, y me olvido, ¿sí? Eso es parte de la memoria prospectiva, como decíamos, me tengo que acordar de acordarme, ¿no? Bueno, es muy útil usar agenda, usar anotadores, usar papeles pegados en la heladera, papeles pegados en el teléfono, con una palabra clave. No tiene por qué decir todo lo que tengo que transmitir, pero con un par de palabras ya me ayuda como recurso para evocar todo, ¿no? Y en realidad la base de este olvido es la dificultad o el mal uso de técnicas de memoria. Por ahí si yo lo que tengo que avisar lo puedo asociar a algo, lo puedo relacionar, lo puedo codificar, o lo repito muchas veces, son todas formas de que el dato se manipula y se utiliza muchas veces como para que después pueda fijarse, ¿no? Entonces, generalmente la causa de estos olvidos es o la falta de uso de técnicas externas como un anotador, o la falta de técnicas internas como en las técnicas de memoria, ¿no? Pero también pasan otros tipos de olvido, como son los olvidos de datos poco frecuentes. A ver, vamos al cajero y no nos acordamos de la contraseña, ¿no? Y bueno, habría que ver, seguramente esa contraseña la uso poco y no la tengo agendada y no la vi muchas veces más y la usé cuando arranqué con la cuenta del banco, pero, ¿sí? Entonces, si el dato no es suficientemente repetido o visualizado o manipulado, es factible de ser olvidado en este tipo de olvidos benignos. Así como hay casos que me han dicho que guardan tan bien su sueldo, su dinero, que no lo encuentran, ¿sí? Y hay muchos, cuando he dado estas charlas, en muchos casos la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar mi ahorro si yo lo guardé tan bien que después no me acuerdo? Y ese tan bien que después no me acuerdo es porque es poco frecuente, es como las cajas que yo en el altillo, acá en Argentina decimos altillo, donde es un lugar arriba del techo, donde yo tengo muchas cosas guardadas, y esa caja está al final de todo y no la vi más, y es lógico que me la olvide, porque es un ahorro de energía para el cerebro olvidarse lo que uso poco. Entonces, ¿qué recomiendo? Ustedes dirán, ¿qué hacer? Yo lo que recomiendo es, por ejemplo, guardar donde uno quiere guardar las cosas, pero poniendo la mayor atención posible, la mayor cantidad de sentidos posibles haciendo ese acto.
Y así con cualquier acto que yo necesite recordar, ¿no? Entonces, si digo, bueno, hoy, que es 7 de julio, estoy guardando mis ahorros abajo de la cama, por ejemplo, ¿sí? En este agujero que tiene la cama, que no lo voy a ver yo ni lo va a ver nadie, porque claro, como no lo ve nadie, tampoco lo veo yo, entonces no lo refresco. En el momento que guardo eso, ¿qué hacer? Escribir en algún lugar que sí tenga más frecuencia, donde que yo vea lo que hice, ¿no? Entonces por ahí yo en mi mesa de luz, en una agenda o en un libro que yo uso bastante, anotarme palabras claves que yo mire 2x3. Entonces, si en el año 2 o 3 veces yo vi esa clave que dice cama, agujero, para el que la mire no va a decir nada, no va a tener ningún sentido, pero para mí, que fui la que ese día guardé con mucha atención en un agujero de la cama el dinero, va a ser significativo. Y es un refresco, es como actualizar el dato, ¿sí?, a mi memoria, y cuando mire esas palabras claves, ah, es cierto que lo tengo guardado ahí, y cierro el libro. Y otro día limpiando lo miro de nuevo, sin querer y de casualidad, pero me refresca que yo eso lo he hecho con mucha intención de que nadie lo vea, ¿sí? Entonces, es algo que se mantiene bien guardado, pero en mi memoria no está tan guardado, porque 2 o 3 veces al año lo vi y como lo pispié, lo observé esas palabras claves que para mí sí eran significativas. Entonces es una buena técnica para mantener, diríamos, fresca ese dato. Otras cosas que olvidamos son datos, por ejemplo, no sé si culturales, pero sí información, que hemos aprendido, por ahí que hemos aprendido en la escuela o en el trabajo, y decimos, ¿cómo puede ser que yo sabía todos los teléfonos de todos, no sé, de todos los empleados y ahora no me acuerdo ni el del pirulo? Entonces, ¿qué pasa? Es la falta de uso. Como la falta de uso de ese dato se va perdiendo, se va distanciando del presente, queda cada vez más lejos, es eso lo que nos pasa. Si yo pocas veces digo la capital de Chile, y tal vez me cueste mucho más encontrar el nombre, pero con una pista la puedo evocar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, que los datos se distancian, no se pierden, es como que se distancia de la posibilidad del acceso al dato. Entonces, pero no hay una pérdida de memoria. Se da por la falta de repaso, en mi caso. Y otro de los olvidos es justamente al revés. O sea, una cosa, puedo olvidar cosas porque las veo poco, las uso poco. Pero a veces olvido cosas que uso demasiado. Y entonces, ¿qué está pasando? Decimos, bueno, escucha, ¿cerré o no cerré el gas? ¿Cerré con llave la puerta? ¿Le puse la alarma al auto? Bueno, hay un montón de esas acciones que son tan cotidianas que las olvido. Decís, ¿cómo puedo estar olvidándome de esto? Pero ¿estoy bien? Y en realidad lo que pasa es lo mismo. El cerebro disminuye el nivel de atención a las acciones que están tan repetidas, tan interiorizadas, que no presta atención a esas cosas, porque están en una memoria procedural. Las manejo re bien. Entonces yo no necesito prestar atención al momento que estoy cerrando con llave, porque lo sé hacer. Lo hago tantas veces al día que mi cuerpo automatizó el acto. Entonces, puedo estar cerrando con llave mientras estoy pensando en otra cosa, o estoy hablando con otra persona, y cuando salgo de mi casa, claro, no me acuerdo si cerré o no, pero porque no estaba prestando atención a ese acto, estaba prestando atención a otra cosa. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Sí? La desautomatización. Desautomatizar las cosas que hago tan rutinariamente que no le presto atención. Entonces, ¿qué decimos muchas veces? Es, si yo quiero prestar atención al acto de cerrar la puerta para después no tener que volverme 2 cuadras caminando porque no sé si cerré, es prestar atención, a ampliar, ¿sí?, mi estado perceptivo a ese instante.
¿Y de qué manera? Aumentando el ingreso de datos por todos los sentidos que pueda. Entonces, puedo nombrar que estoy diciendo, bueno, hoy 7 de julio cierro con llave la puerta de mi casa, hace frío, estoy vestida hoy de celeste, no, me estoy yendo a tal lado para temporalizar también el acto. No sé, un montón de datos visuales, auditivos, sensoriales, que me permitan que cuando yo camine las 2 cuadras y diga, cerré con llave, ay, sí, se dije que estaba vestida de celeste, es hoy, ¿sí? Entonces, o también, aparte de darle más datos a esa información, ese acto que estoy realizando, puedo hacerlo de una manera diferente a la habitual. ¿Y cuál sería? Usar mi mano inhábil. ¿Cómo? Y si yo soy diestra, agarrar y cerrar con la izquierda. Como es un acto que he hecho muy pocas veces, o capaz que nunca, voy a necesitar aprenderlo. Para eso voy a tener que aumentar mi nivel de atención y destinarle un tiempo de concentración al hecho de cerrar la puerta con la izquierda. Lógicamente, cuando camine las 2 cuadras, me voy a acordar que cerré la puerta. Entonces, si yo cambio el modo de hacer las cosas cotidianas, lo más probable es que pueda mejorar la memorización de ese acto. Otro olvido que pasa, que es por la misma causa, es por la automatización. Hay personas que toman mucha medicación, ¿sí? Entonces, llega un momento que si no hay una rutina y si no hay un orden, pueden olvidar haber tomado o no la medicación. ¿Qué hacemos? ¿No? Principalmente es algo que en este caso no es lo mismo que cerrar o no con llave, porque es algo grave si yo tomo 2 veces la misma pastilla, y también es grave si no la tomo y la tengo que tomar. Entonces, ¿qué hago? Y tengo que poner toda la carne al asador, podríamos decir. Tengo que prestar atención al momento que lo hago. Para eso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que disminuye la capacidad de inhibir los estímulos externos en el adulto mayor? Bueno, tratar de minimizar la cantidad de cosas que puedan distraerme. Focalizar mi atención en el acto presente. Puedo verbalizar que le estoy tomando, decir el color de la pastilla que estoy tomando, decir que está amarga, decir que el agua está fría, todo lo que necesite hacer como para que ese acto sea especial y que yo centre mi atención en ese momento. Entonces, ese momento va a estar como, va a ingresar, la información va a ingresar. Entonces no va a pasar desapercibido como un acto rutinario. Pero otra manera de ordenarse para tomar es poner hábitos. O sea, yo cada vez que desayuno me pongo la medicación, si no la tomé, me la pongo a la izquierda. Desayuno y cuando la tomo, la pongo a la derecha. Entonces yo sé que si la medicación está a la derecha, ya la tomé, aunque me haya olvidado porque fue una rutina que la tomé rápido. O si no, utilizar pastilleros, organizadores de la medicación. Entonces yo los lunes me ordeno toda la medicación, o el domingo toda la medicación de la semana, o cada noche me ordeno la medicación del día posterior. Entonces si en el pastillero está la pastilla, no la tomé, y si no está, ya la tomé. Entonces son técnicas que se van entrenando, que se van también aprendiendo, pero que permiten que uno mantenga la independencia sin ponerse en riesgo, de alguna manera, porque esto es muy delicado cuando uno tiene que tomar la medicación. Otro olvido que se relaciona con esto de sobreuso es objetos, ¿sí? ¿Dónde habré dejado el celular? ¿Dónde dejé la llave? ¿Dónde dejé la cartera? Y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Si les pido que levanten la mano, la mayoría vamos a levantar la mano, porque es lo mismo que pasa con las acciones sobreaprendidas. Son usos de objetos tan cotidianos que no le prestamos atención cuando yo me saco los lentes y los dejo acá, ¿sí? O me los cuelgo y después digo, ¿dónde están los lentes? Los tengo colgados. Porque, a ver, si pensamos, ¿cuántas veces en el día yo me saco el lente? Y ya con hacerla 3 veces por día, por todos los días que viví o que desde que uso los lentes, son un montón de veces que hice ese acto.
Entonces se automatiza. Entonces el cerebro ya no presta atención en eso, listo, presta atención en otras cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo quiero recordar dónde dejé algo, le debo destinar un tiempo a ese momento para registrar más los datos para poder recordar. Otra cosa que podemos olvidar a veces es información muy nueva. Es decir, ¿cómo puede ser que yo, si compré un televisor y el chico me explicó cómo se ponía la película, pero llego a casa y no sé, y cómo puede ser porque yo no puedo? Y en realidad es un dato que tiene tan poca reiteración, tan pocas veces hicimos ese acto, que nunca ingresó, o por ahí el modo en que ingresó fue inadecuado porque no usamos técnicas de asociar, de memorizar, no escribimos, ¿sí? No nos tomamos un tiempo para escribir bueno, tengo que apretar acá y me lo escribo y yo me lo tengo registrado, ¿sí? Entonces, si no le dedicamos un tiempo necesario a la información, y es muy probable que disminuya. La diferencia entre los adultos jóvenes y los adultos mayores en cuanto al nivel de memorización radica en que los adultos jóvenes naturalmente usan más estrategias de memoria como la visualización, la repetición, la asociación, la codificación, que los adultos mayores. Y ahí está, básicamente, ¿sí? Y en la autopercepción, porque tal vez hay un prejuicio de que no van a poder aprender, y en realidad, como lo dijimos al inicio, se aprende y hay capacidad plástica, hay plasticidad neuronal y hay capacidad de aprendizaje toda la vida. Lo mismo cómo se usa el teléfono móvil. A veces hay un prejuicio al uso de nuevas tecnologías que limita la capacidad de la persona mayor o muchas veces de algunos adultos a enfrentarse a nuevas tecnologías. Que no voy a saber usar un cajero automático o una computadora, la puedo romper, o un celular y no sé usarlo y no voy a poder. Y en realidad lo que falta es tiempo de dedicación, de ir a aprender, de confiar en sí mismo, de tener todas las energías en eso. Y algo que por ahí no dije todavía, pero ya lo vamos a ver, que el interés aumenta el nivel de atención. Hay casos muy, muy significativos cuando yo creo firmemente que una persona puede estar negada a utilizar una computadora, una persona mayor porque cree romperla, ¿no? ¿Qué pasó en esta pandemia? En el taller de memoria que doy, la mayoría de mis alumnas aprendieron a utilizar el Zoom. Era el único modo que teníamos de encontrarnos, ¿no? Entonces, y así, en esta pandemia, la mayoría de los adultos mayores aprendieron a comunicarse de manera así, virtual, con sus familiares, porque era la única manera. Y tuvieron que romper las barreras del prejuicio, del miedo y del parálisis que da lo nuevo. Y hubieron muchísimos aprendizajes. Entonces, cuando hay interés, hay más atención, y cuando hay interés, hay más insistencia. Entonces, muchas veces, capaz que no es que no pueden, que uno no puede aprender, es que realmente no te interesa aprender, ¿sí? Y hay una gran diferencia. Y también otro olvido es la confusión de la fecha actual. Como en un momento lo dije en la charla, puedo no saber qué día es hoy, puedo no saber, a ver, hoy es miércoles o es jueves, y puedo no saberlo, pero ¿saben por qué se da? Porque a veces, que no es el caso de todos los adultos mayores, pero dejan de trabajar, que van de lunes a viernes al trabajo, salen a las 6 de la tarde y llegan a su casa. El viernes saben que es viernes, porque saben que no van a ir el sábado y el domingo a trabajar. Cuando estamos de vacaciones, los adultos jóvenes, o cuando el cese laboral y los adultos mayores no tienen otras responsabilidades horarias, no hay claves temporales, no hay algo que a mí me diga, hoy es lunes, ¿sí? Si no tengo una rutina. Entonces es lógico, como cuando uno era joven, antes eran jóvenes, iban de viaje y no tenés idea si es lunes o martes, domingo o sábado, porque no te importa. O sea, porque no hay algo que necesites hacer un día determinado. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo tengo que ir al médico, sí tiene que ser importante porque ese turno lo tengo que hacer. Entonces, para que no nos pase este olvido de no fui al turno médico,
es importante el uso de ayudas externas. Acá nosotros tomamos mate, no sé, ustedes no creo que tomen mate. Acá en Argentina somos muy materos, que es una infusión que tomamos. Entonces yo lo que digo siempre es, o en el desayuno, o cuando uno se toma un mate, ir a la agenda o ir al calendario que tengamos colgado en la cocina, si es posible, o en un lugar de mucha frecuencia de paso, y mirar el día y tacharlo. Entonces hoy, que es martes, que lo tuve que pensar, que es martes, me tomo un mate y tacho, hoy es martes 7, listo, yo ya presté un segundo de atención a ese dato, ¿sí? Y si yo uso un calendario, preferiblemente de todo el mes, hay unos calendarios que marcan todos los días del 1 al 30 o 31 o 28 según el mes, y ahí si yo uso esos calendarios que me planifican el mes entero, es más fácil, porque yo sé que hoy es 7 y el viernes tengo que ir al médico. Entonces sé que en la semana tengo que preparar tal cosa y me puedo anticipar y planificar con tranquilidad para no llegar el viernes y desconocer que es viernes y tengo el turno o perderlo, o no haber hecho las cosas que tenía que hacer previas. Entonces, es importante el uso de herramientas, de estas técnicas externas, como para planificación, organización y para orientarnos en el tiempo. Ahí uno puede escribir. Por ejemplo, hoy puedo anotar, si saqué un turno para el 20, puedo anotarlo tranquilamente en el calendario. Entonces, yo ya sé que lo va a tener. Ahora hay un montón de otras estrategias. Tenemos los calendarios en los celulares, tenemos, por ejemplo, a mí, en la reunión de hoy me ha avisado el Google, ¿sí? Porque hay otras estrategias y otras cuestiones más técnicas ahora. Pero bueno, con lo básico de papel y lápiz, que si tenemos que comprarlo a la mañana, que podemos hacer una cuadrícula con los días de la semana, todos nos podemos orientar mucho mejor, y hablo todos porque es muy práctico. Bueno, hasta ahí, hasta lo que hablamos recién son ejemplos de los casos que pueden ser olvidos benignos. Hasta esa característica, los olvidos son benignos, ¿sí? Si pasan la raya de la frecuencia, si me pasa muy seguido, o si son mucho más profundos que lo que yo he nombrado, es importante la consulta médica, una evaluación cognitiva, que nos permita ir y descartar cualquier cuestión o comenzar un tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto de promocionar, esto de educar en esto. Pero tengo una buena noticia, que lo que dificulta, sí, que en lo que dificulta el recuerdo, en muchos de los casos podemos intervenir para mejorar. A la izquierda van a ver que muestro qué cosas afectan el recuerdo. Como habíamos hablado, los déficits sensoriales afectan, pero ¿qué podemos hacer? Y podemos controlarlos, podemos compensarlo con anteojos, podemos compensarlos con audífonos, ¿sí? Entonces, ya compensando, ampliando la capacidad perceptiva con un audífono, y voy a escuchar más a mi familia cuando me está hablando, ¿sí? Y voy a tener menos posibilidades de olvidar lo que digan, porque va a ingresar la información. ¿Se acuerdan que hablábamos que la mayoría son por falta de atención, ¿no? Y en la mayoría de las recomendaciones que yo di, hablaba de esto, cómo es importante prestar atención al momento presente, aumentar el grado de sensaciones, ¿sí?, que uno conscientemente siente al momento de hacer algo. Uno no es consciente de todo lo que siente todo el tiempo, porque si no nos enloqueceríamos de alguna manera. Entonces, la atención inhibe ciertos estímulos internos para poder atender a otros. Pero en ciertos momentos que nosotros necesitamos atender o realizar algo, es importante que todo nuestro foco atencional esté dirigido. Recuerden el ejemplo de la linterna, ¿sí? Tanto la ansiedad como la depresión afectan el recuerdo. Si yo estoy muy ansioso por algo, o muy deprimido, o en un estado de depresión, donde mi atención
está totalmente, o mis pensamientos son rumiantes, negativos y me angustian, o estoy surcando un duelo, ¿sí? Puede ser que tenga falta de memoria. Y si es un duelo, son fallas de memoria, pero son temporales. Generalmente remiten o disminuyen esos pérdidas de memoria con el tiempo cuando uno va regulando sus emociones. Entonces, es importante. Si yo no puedo controlar mi ansiedad o mi depresión me hace que esté demasiado ensimismado y muy angustiado, es importante controlar con un especialista. Para esto están los psicólogos, los psiquiatras, según el caso, ¿sí? Pero hay cosas por hacer, que es la buena noticia, ¿no? También la inactividad y el sedentarismo influyen en el recuerdo, porque si uno es sedentario, ¿sí? Baja el nivel de circulación sanguínea, disminuye el nivel de oxigenación del cuerpo y también el nivel cerebral. Entonces, cuanto más actividad física yo haga, más integralmente mi cuerpo va a estar beneficiado, ¿sí? Entonces, es importante el ejercicio físico regular. Y para que vuelvo, ejercicio físico para tercera edad, hay un montón de ofertas de ejercicio físico adaptado, ¿sí? Para todas las posibilidades. Desde parado agarrado a una silla, en silla, ¿sí? Acuático. Bueno, hay infinidad de versiones de cómo hacer ejercicio físico para cada caso. Es solamente buscar cuál es la apropiada para cada uno. La falta de ejercitación mental. Bueno, a veces, como decíamos, que nos olvidamos la palabra, o que no me acuerdo tal capital, es por falta de ejercicio, falta de repaso, falta de uso de los datos. Y en ese caso están los ejercicios de estimulación, ¿sí? En los ejercicios de estimulación que hacemos los terapistas o todos los que hacen talleres de memoria, incluimos todas las funciones, desde la atención, el lenguaje, la percepción, la concentración, el razonamiento, praxias, que es la construcción. Entonces, se van estimulando todas las áreas, porque la memoria no se basa solamente en un área, se basa en todas las otras áreas que sostienen los circuitos, ¿sí? Como lo estuvimos hablando. Entonces, es importante ejercitar integralmente lo cognitivo. No quiere decir, no quiere decir que vayan a un taller de memoria a repetir como loros, que es como muchos conscientes creen, ¿no? Voy a ir a un taller de memoria a repetir como loros. No, porque la repetición no es la única manera de recordar, ¿sí? Es más, a veces no sirve para recordar a largo plazo, sirve para más corto plazo. Entonces, se estimulan todas las funciones en los talleres cognitivos. Y como habíamos visto también, muchos olvidos se dan por no usar estrategias de memoria. Si yo quiero recordar un nombre, una persona que me acaban de presentar, y después digo, ay, che, conocí a, y no me sale el nombre. Seguramente cuando lo conocí, no lo asocié, no relacioné su nombre con alguien que yo ya conocía, no lo visualicé y me hice una imagen de él asociando con su nombre, o no hice una rima con su nombre. Son todas técnicas que se usan, ¿sí? Y que se pueden aprender, todo se puede aprender. Todas estas técnicas que yo les voy contando son para aprender, para entrenar y para ejercitar, y después usarlo en lo cotidiano para mejorar la calidad de vida. El aislamiento y la soledad también afectan el recuerdo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y porque cuanto más solo estoy, menos hablo. Menos me esfuerzo por tratar de recordar algo que quiero contar. Menos tengo que sostener un diálogo. Menos tengo que interesarme por el otro. Entonces, cuando a veces el cese laboral hace que la persona se encierre en su casa, a veces pasa que el aislamiento disminuye todas sus funciones. Por eso es importante en este momento de pandemia ejercitar, porque en muchos casos pasa esto, disminuyen sus relaciones sociales, porque no pueden salir tanto, no pueden tener las mismas rutinas y talleres. Entonces es importante la ejercitación. La falta de descanso adecuado. Si yo quiero leer un libro a las 10 de la noche, lo más probable es que me quede dormido, ¿sí? Y no me acuerde nada, ¿sí? Entonces,
Y si yo a la noche no pude descansar bien, no pude conciliar el sueño, mi sueño no fue profundo, me levanté demasiado temprano porque tengo insomnio, me puse a caminar por la casa, todos los trastornos del sueño afectan lo cognitivo, porque afectan el nivel de lucidez en el día, afectan el nivel de capacidad de atención, ¿sí? Entonces, es importante regular el sueño, para eso están los especialistas. Hay que ir a un médico, un psiquiatra que regule el sueño, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo a ir a un especialista psiquiatra, porque no es que uno esté loco, es que no puede dormir. Y uno con una pequeña pastilla te lo regula, y vos durante el día estás lúcido, estás hábil, estás interesado por las cosas. Si no, lo que más vamos a tener ganas es de ir a dormir la siesta. ¿Y qué puedo incorporar ahí? Entonces, es importante que para cada cuestión vayamos a un especialista si es necesario. O si no, buscar los modos para poder descansar mejor. Disminuir los estímulos, por ejemplo, antes de acostarme, no estar con el celular o la televisión o con mucho bullicio, ¿sí? Puedo ponerme a leer un libro, pero decir, bueno, algo placentero, algo que me pueda permitir el descanso, algo que me desconecte de tanto estímulo eléctrico o que me genere excitación, ¿sí? A nivel central. Entonces, cosas que me calmen, música más tranquila, ¿sí? Eso permite por ahí conciliar el sueño. Y lo que yo hablaba de no ponerse a dormir, a leer un libro tarde, habla de esto, cuando cada uno sabe en qué momento del día está más lúcido o no. No sé cuál es la teoría que lo dice, pero dicen que algunos son más lúcidos de noche y otros de mañana. ¿Sí? Algunos prefieren quedarse leyendo tarde hasta la madrugada porque sienten que tienen más nivel de atención en el silencio de la noche, y otros no, prefieren acostarse temprano y levantarse temprano para estudiar. ¿Sí? Eso pasa mucho en los que estudian, y uno mismo reconoce que cada uno tiene un momento de mayor, diríamos, lucidez o de capacidad de concentración en un momento determinado del día. Entonces puede pasar que alguno de noche esté más lúcido, ¿sí? Pero lo que quiero aclarar, era un chiste lo de no ponerse a dormir, a leer a la noche, pero lo que quiero aclarar es que si uno nota que está cansado, no pretenda interpretar o poder retener, ¿sí? Es muy importante el respeto a uno mismo, a los estilos personales y a las características personales, ¿sí? Si uno sabe que de mañana va a estar más lúcido, bueno, querer hacer todo lo que sea de esfuerzo cognitivo de mañana. O al revés. Me falta acá. Otro, el desinterés. ¿Se acuerdan que hablábamos que el desinterés disminuye el nivel de atención? Y al contrario, el aumento del interés en algo me va a aumentar la atención y el grado en el que ingresa el dato. Entonces yo siempre digo este ejemplo. Si en el noticiero, en la televisión están dando alguna información que yo después quiero replicar a mis hijos, capaz que después me olvido y les cuento la mitad porque no me acuerdo mucho, porque, bueno, no me acuerdo el nombre del que lo dijo, ¿no? Pero si en el noticiero están dando una información sobre el aumento de sueldo de jubilación a los adultos mayores, lo más probable es que yo pueda transmitir la información completa. Porque el grado de interés que tiene ese dato para mí es mayor. Entonces, voy a lograr retener mucho más que con otra información que en realidad me es igual saberlo o no. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Y altas exigencias y estrés es otra manera es otro de las cuestiones que pueden afectar, y especialmente en los adultos jóvenes se nota que es lo que más afecta el recuerdo, ¿no? Pero bueno, en todas las cosas uno puede intervenir, y con lo de las altas exigencias también, regular cuántas cosas están haciendo, o cuántas cosas a la vez, o cuánto me estoy obligando a hacer algo que por ahí me está costando, ¿no?
Bueno, y esto finalmente lo que uno habla es que la plasticidad neuronal, que es lo que fundamenta a los talleres de memoria, es esta capacidad que tienen de aumentarse las conexiones en todo momento de la vida si se es estimulado, se aumentan los trayectos neuronales, se aumentan las sinapsis, las conexiones entre las neuronas para transmitir la información. Y es en eso en que nos basamos en los talleres de memoria, ¿no? Estos olvidos, habíamos hablado de que se pueden favorecer el recuerdo, y acá están los objetivos que tenemos los que hacemos talleres de memoria. Es favorecer la compensación de los déficits, ¿sí? Enseñar las técnicas, enseñar cómo funciona la memoria para poder codificar, almacenar y recuperar mejor, hacer ejercicios de diferentes funciones para mantener el cerebro activo, y con esta, por ejemplo, con estas charlas como la que estoy dando hoy, disminuir el estrés por el olvido, bajar la ansiedad, ¿sí? Mostrar las diferencias. Y por otro lado, cuando uno trabaja en talleres presenciales, promueve las relaciones sociales, el encuentro con otros, ¿sí? Todo lo maravilloso que genera el grupo. Todo en búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, acá llego a explicar lo que estoy haciendo actualmente. Por la pandemia tuvimos que reestructurar los talleres de memoria presenciales, y para poder continuar con esto de las ejercitaciones, en mi caso armé esto que se llama un taller a la distancia, que tiene dos modalidades: la modalidad audiovisual, que es el canal de YouTube. En el canal hago todos ejercicios que permiten que la otra persona desde el otro lado, mirando el video, pueda hacer los ejercicios, ¿no? Los va replicando, va pensando, va realizando ejercicios de coordinación, que son todos ejercicios que complementan esta modalidad, que son los módulos que envío por mail a las personas que me lo piden. En esos módulos hacemos ejercicios de diferentes tipos de estimulación, o sea, estimulación, como yo les contaba, de todas las áreas, ¿sí? Pero la idea es que se compensen las dos las modalidades. La virtual, la del YouTube, porque van respondiendo en el momento con velocidad de reacción, y esta que es para estar más tranquilos, que también incluye ejercicios de arteterapia que favorecen lo emocional, el relax, la meditación, bajar el nivel de pensamientos, que favorece, por supuesto, como estuvimos hablando, a todo, integralmente a lo cognitivo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Caro, muy amable, qué buena exposición. Ya empezaba ya a preocuparme, sobre todo cuando al principio de la charla no me acordaba que hoy era día 7, pero bueno, ya acabo de entender un poco el porqué y un poco el cómo lo resuelvo. Y tenemos algunas preguntas, por ejemplo, voy a empezar por Facebook Live, que ahí saludo a Guillermo Jarquín, a Lolis TR, a Luz Patricia, que Luz Patricia dice: interesante conocer estos cambios. Saludo a Rose Soriano, a Marta Ortiz Izquierdo, mi amiga de la preparatoria. Lolis TR, muchas gracias, muy interesante. Yo resuelvo los acertijos que ponen en su página de Entrecanos. Fíjate, a ver, Caro, y aquí te consulto, y si gustas ya dejar de compartir tu pantalla para que te veamos a ti más en mayor tamaño. Arriba del lado derecho hay un botón rojo hasta arriba que dice dejar de compartir pantalla. Ahí está, ya me quedó. Perfecto. Acá estamos todos. Ajá, entonces nosotros ponemos en las redes sociales de Entrecanos ejercicios de encuentra las diferencias entre dos imágenes. Perfecto. Encuentra la letra que no corresponde a tal cosa. Y encuentra la estrella dentro de un montón de elefantes. Entonces, esos ejercicios son los que se refiere Lolis, que resuelve. Claro, eso, por ejemplo, si yo busco un objeto entre muchos, es una atención selectiva, se llama, pero visual. Yo, entre muchas cosas que estoy mirando, tengo que buscar algo específico, estoy seleccionando una información entre muchas. Para eso tengo que inhibir el resto y prestar atención a una sola. Y eso es, desde lo visual, una atención selectiva. Es muy bueno, porque hay que estimular todas las formas de atención que se puedan. Vieron que es la base, ¿sí? En este caso, la atención visual. Ahora estoy preparando un video de YouTube que es de atención auditiva, una agnosia, un reconocimiento auditivo de sonidos. Entonces,
yo voy poniendo sonidos y van a ir reconociendo de cuál se trata, pero para eso hay que atender, reconocer, escuchar, son muchas funciones que se van estimulando al mismo tiempo. Ah, Y qué interesante, eso lo quiero sí, escuchar yo. bueno, está pronto, está en proceso. Y te cuento, una pregunta que siempre me hacen, por ejemplo, me dicen, Caro, yo siempre juego el Sudoku, es un juego, o en Sudoku, por ejemplo, siempre hago Sudoku. Está bien, y yo le digo, está bárbaro, pero en realidad, si uno quiere ejercitar el cerebro y hacer nuevas conexiones, lo que tiene que proponerse son desafíos, aprendizajes, cosas nuevas. ¿Te acuerdan lo que yo les dije, lo de la mano izquierda? Hacer las cosas de manera diferente. Si yo estoy siempre haciendo el Sudoku, ya lo tengo como súper dominado. Mejor ponerse a hacer un ejercicio que le esfuerce, por ejemplo, el lenguaje, que le estimule el lenguaje. Un Scrabble, no sé, estoy diciendo, no sé si está bien, pero estoy diciendo nombres. Sí. Juegos, otros juegos que para mí sean desafiantes porque no los he hecho nunca. Entonces necesito leer las reglas, prestar atención, comprender y después ponerme a jugar y disfrutarlo, ¿sí? Pero una vez que ya se me habituó ese juego, y cambiar de juego, ¿no? Entonces esto, como uno tendría que ir proponiéndose desafíos continuos y es la manera de mantenerse activo. Bien, continúo ahorita con Facebook Live y luego regresamos a Zoom. Aquí tenemos a Lolis, ¿algún suplemento alimenticio que sea efectivo para ayudar al retraso del deterioro, aparte de resolver crucigramas, palabragramas, etcétera? Y hay médicos que sí, que recetan, por ejemplo, médicos que recetan algunas vitaminas y en realidad todo lo que tenga fósforo, todo lo que tenga nutrientes de omega, todo lo que son los omega 3, omega 9, favorecen, lo que dicen, al cerebro. Todo lo que sean pescados, una dieta bien mediterránea, ¿no? Con aceite de oliva, pescado, todo ese estilo favorece. Es importante la consulta médica. Yo insisto, hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Lo que nosotros hacemos es el no farmacológico. Todo lo farmacológico es importante consultarlo con el médico. Pero bueno, uno cuando se alimenta sanamente, todo lo que es alimentación saludable, evitar el alcohol, evitar el alcohol en exceso, ¿no? O sea, los excesos de alcohol o fumar, eso sí afectan negativamente el rendimiento. Claro. Saludo en Facebook Live a Luis Salvador Valera Madrid, a Adita Rodríguez escribe, gracias, muy interesante. Cristina Calderón, grande Caro, así nos pone con signos de admiración. María José López, qué bueno, qué buena comunicación, gracias María José. Gaby Turbe, la saludo desde Monterrey. Cristina Calderón, una genia Carolina, gracias. María Cristina Vázquez Ferrando, gracias, muy útil la charla. Gracias María Cristina por el comentario. Meche Gallegos, excelente, con esta explicación me preocupa menos algunos olvidos que tengo. Pues sí, ya somos varios, Meche, que nos preocupan menos, y nos ocupamos más en cómo hacer para mitigar eso. Y Ara Estrada Toledano dice, gracias, muy interesante y útil toda la información. Gracias, Ara, también por acompañarnos en este esfuerzo aquí por Facebook Live. Y ahora vámonos a los comentarios en Zoom. PC, no, nada más dice PC, ¿cómo mejorar la atención? Bueno, creo que un poco diste varias. Sí, todo lo que sea aumentar el foco, pero bueno, son ejercicios, todos los ejercicios que sean, por ejemplo, la sopa de letra ejercita la atención, es una atención selectiva, pero bueno, no conviene hacer siempre sopa de letra, no conviene hacer variadas cosas, o encontrar objetos en algún lugar, bueno, en este momento se me están ocurriendo ejercicios visuales, pero bueno, nosotros hacemos muchos ejercicios. Justo subí un video que es la atención selectiva, pero auditiva. Entonces yo voy dictando, por ejemplo, te digo que tenés que retener las letras que están en lugar par. Entonces yo te digo, te quiero decir hola, te digo 3
H1O2L5A. Y vos retenés solo las letras. Eso es atención selectiva, pero de un input auditivo. El input, el ingreso auditivo. Y así hay un montón. Y ya hoy o mañana voy a subir uno donde son todas letras y ustedes tienen que retener las segundas. Entonces yo te digo hola, pero te digo A, H, B, O, L, L, X, A. Entonces, inhibís las que están impares y atendés a las pares. Y ahí es como más complejo. Bueno, hay un montón de ejercicios que son de atención. Pero bueno, hay libros, bueno, yo en los módulos pongo mucho de todo eso porque es la base, es como le estaba diciendo. Gracias. Lorena desde su iPhone nos escribe en Zoom, fabulosa información, muchas gracias. Rosamelia, muchas gracias por la charla, me parece buena la información, no dice buena información, pues a veces hay cosas cotidianas que al olvidarlas nos estresan. Las técnicas para poder reforzar la memoria son útiles. Me tengo que retirar porque inicio mi día laboral. Bueno, gracias, Rosa Amelia. Desde el iPhone de Lorena, puede volver a poner desde donde puedo verla en YouTube. Bueno, vamos a poner toda la sesión, no solamente desde donde se conectó Lorena, toda la sesión va a estar en YouTube, la vamos a subir yo creo que en la tarde o mañana, y en nuestras redes sociales, también Caro en su red social, en sus medios va a subir su información. Y déjenme ver si tengo aquí, Rose Soriano escribe en Facebook Live. Rose, muchas gracias. Información de suma utilidad. Y Caro, pues creo que es todo. No sé si me haces favor de cerrar la sesión. Bueno, cierro, salgo, ¿no? Salgo. No. De ¿Algún cerrar. mensaje de cierre? ¿Algún mensaje final? No, por favor. Bueno, para mí es un gusto y un agradecimiento que me dé esta posibilidad. Amo esta profesión, amo lo que hago, me encanta poder transmitir para disminuir ansiedades y promover salud en este sentido. Así que es una alegría enorme que me hayas convocado a dar esta charla y bueno, estoy a disposición. Pueden encontrarme, si quieren, en el canal de YouTube, hay un montón de ejercicios. Tengo el Facebook, ahí vos lo podés compartir también. En el Facebook mío también hago ejercicios, pongo de percepción, de atención, de memoria. Subo ejercicios ahí y después los módulos si alguno quiere felicitarme. Y también lo que hago es compartírselos a ustedes y trato de compartirlo en todos los lugares donde haya adultos mayores porque la idea es que se extienda y que este temor que es muy es como habitual en los adultos mayores se pueda disminuir y que en el caso de que haya algún olvido que sea un poquito más profundo o mayor, que hagan consulta médica. Claro. Nos están escribiendo, aquí dame un segundo por favor, porque nos están pidiendo tus datos de contacto. Dice aquí en Zoom, Graciela, excelente, aplicaré sus valiosos consejos, la seguiré, muchas gracias. ¿Cómo la encuentro en Face? En Face, ahorita lo ponemos, porque Sí. está el dato aquí de Carolina Soldavila, está su teléfono, ella vive en Mar del Plata, en Argentina, pero pues ahora con las redes sociales y el internet, todo se facilita, ya puse su teléfono, ya puse su correo electrónico, y estás como Carolina Soldavila, ¿verdad? En Facebook. En Facebook, no, estoy como Taller de Memoria a la Distancia, lo pueden encontrar. Se llama así, Taller de Memoria a la Distancia, ese es el Facebook. Y en el YouTube, igual, Taller de Memoria a la Distancia, y dice Caro Soldavila, en YouTube. Ya lo estoy escribiendo aquí, tanto en Zoom, como lo voy a poner en Facebook Live. Sí, esa es rosa la pantalla. Exacto. Ya está aquí. Entonces, ya está tu información y pues muchas gracias, Caro, muy útil. Yo creo que esto amerita que sigamos en comunicación y que nos des más
más datos y más herramientas para poder paliar esto que de repente se nos hace como complicado y preocupante, ¿no? Donde ya se me vieron mucho las cosas, ¿qué hago con eso? Sí, estoy pensando, otra manera por ahí, habría que ver si se puede organizar algo como sea otra charla o por ahí ver qué surge, alguna consulta y ver si se puede hacer algo al respecto. La vamos a Pero hacer, bueno, la vamos a estar hacer seguro. conectados. Dejaste la puerta abierta, Caro. Sí, Gracias, bueno, muchas a gracias, les ustedes, agradezco. un beso a todos, no los veo, pero Acuérdense gracias. que el jueves tenemos una charla sobre Tai Chi. Entonces los invito a estar presentes. Caro, gracias, te mando un beso. Un beso, Hasta Mar del gracias. Plata, Hasta cuídate luego. mucho. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.